Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Arón, yo vivo en Barcelona, España, y yo trabajo con un ministerio que se llama El Proyecto Puente. En nuestro video de hoy vamos a estar viendo unos pasos para preparar el proceso de evangelismo. Una persona ha dicho una vez que el evangelio vuela en las alas de las relaciones. Y yo creo que es cierto que el evangelio muchas veces se presenta mejor en el contexto de relación. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nuestras relaciones son la mayor herramienta para nosotros poder comunicar el evangelio, porque las personas pueden ver en nuestras vidas el impacto que el evangelio puede tener, realmente ver una vida transformada. Entonces yo creo que cuando estamos hablando de evangelismo, vale la pena preguntar a Dios y pedir a Dios, Dios, ¿hay alguien en mi red social, hay alguien que yo conozco que necesita en ese momento la esperanza que nosotros encontramos en Cristo? ¿Con quién puedo compartir la verdad de la esperanza que tenemos en Cristo? Entonces yo creo que esa pregunta es esencial para todos los creyentes. Sin embargo, muchas veces nosotros queremos compartir con otras personas que existen fuera de nuestro contexto social o nuestro red de relaciones, ¿verdad? Entonces, en esos casos, yo creo que hay 3 pasos que nosotros podemos hacer para, en un sentido, preparar el terreno para sembrar la semilla del evangelio, ¿verdad? Y eso va a aumentar las posibilidades de que la semilla del evangelio que nosotros sembramos produce fruta en la vida de las personas con quienes estamos compartiendo. Entonces, tengo 3 sugerencias a la hora de preparar el terreno para la semilla del evangelio. El primero es, conoce la persona. ¿Qué cree esta persona acerca de Dios y cuáles son sus necesidades? Muchas veces nosotros podemos llegar reconociendo las necesidades que nosotros creemos que ellos tienen sin preguntar qué está pasando en su vida en ese momento, sobre todo en un momento como la pandemia, ¿verdad? En lo cual nosotros nos encontramos. Muchas personas tienen muchas necesidades emocionales y espirituales y podemos contestar a veces esas necesidades con el evangelio, pero tenemos que entender cuáles son sus necesidades y qué creen acerca de Dios. Entonces eso es el primer paso, conocer la persona. Segundo, es importante evaluar su apertura espiritual. ¿Qué tan abiertos son al evangelio? Entonces yo creo que para poder hacer eso, muchas veces hablando con una persona, hay preguntas que podemos hacerles y vamos a estar viendo un poco más acerca de eso en el próximo video, pero podemos hacer algunas cosas para ver qué señales o pistas nosotros podemos encontrar acerca de qué tan abiertos están hacia Dios y hacia la Biblia. En algunos casos, tal vez eso nos demuestra que la persona aún no está abierto para escuchar claramente el evangelio, y tal vez en esos casos es mejor invitarlos a hacer un estudio de la Biblia, que vamos a estar hablando también en otro video. Pero de todas formas es importante tener una forma de evaluar la apertura espiritual de las personas con quienes estamos tratando de compartir el evangelio. Entonces, primero, conocer la persona. Segundo, evaluar su apertura espiritual. Y número 3, yo creo que es importante contextualizar el evangelio de acuerdo con su perspectiva del mundo, su cosmovisión. Y entonces es importante tratar de comunicarlo de una forma entendible y relevante a su situación, ¿verdad? El evangelio nunca cambia, ¿verdad? Básicamente consiste en 3 verdades: que nosotros somos pecadores alejados de Dios, que Jesús es Dios y entregó su vida para nuestros pecados,
y que Dios nos ofrece perdón a través del sacrificio de Dios y nos llena con el Espíritu Santo que empieza a transformar nuestras vidas. Básicamente es el Evangelio y hay muchas formas de comunicar el Evangelio, pero el punto es que el Evangelio no cambia. Lo que cambia son la forma que nosotros comunicamos el Evangelio. Dependiendo a las necesidades de la persona y sus creencias, podemos tal vez dirigir estas verdades de una forma más estratégica que ayuda a la persona a entender y recibir el Evangelio. Por ejemplo, si una persona no tiene una familia o nunca ha conocido a sus padres o no tiene una relación con ellos, tal vez ellos puedan entender el Evangelio en el contexto de ser adoptados como hijos de Dios. Si alguien ha cometido muchos errores en su pasado, tal vez a ellos se identifican mucho con el Evangelio en el sentido de que Dios nos ofrece perdón por nuestros pecados. En una cultura de vergüenza y honor, tal vez las personas se identifican más con la idea de ser limpios de nuestra vergüenza. O por ejemplo, para alguna persona que no tiene norte en su vida, no ve sentido a la vida, tal vez podemos presentar el Evangelio en el contexto de que Dios nos salva y nos dé un propósito en nuestra vida. Entonces esos son ejemplos de diferentes formas que podemos presentar el Evangelio, pero antes de compartir el Evangelio con alguien, yo creo que es muy importante conocer la persona, evaluar su apertura espiritual y tratar de contextualizar el Evangelio de acuerdo con sus necesidades y su cosmovisión. Entonces nos vamos a ver en el próximo video acerca de oración como herramienta en evangelismo.